Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Platicando y hoy tenemos una invitadaza de lujo. Georgia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Igual, muy bien, muchas gracias por preguntar. Duda genuina, no sé si realmente estoy pronunciando bien tu nombre, digo, no sé si a lo Ah, mejor, no la duda sé. eterna. Sí, sí, sí está bien Es, pronunciado, ¿cómo es? es Georgia, Georgia ajá, Georgakopoulos. Georga Coppola, ok. Por eso mi nombre artístico es Gia, por Ah, ok. obvias razones, porque es la última parte de mi nombre que es Georgia. Georgia, ok, Ujú. qué interesante. La verdad es que Sí, sí, empecé así, pero dije, híjole, no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, sí, y siempre es un tema cuando ajá, me hacen el favor de invitarme a pláticas, a participar en algún evento. ujú. Es como de, y a las personas les da como mucha pena. Oye, es que quiero ver si pronuncio bien tu nombre, ¿no? No voy a hacer que la riegue en el momento. Ujú. Ah, de ya, al principio, Ajá. bueno, hace muchísimo tiempo, amigas, familiares, mi esposo, como de, no, dile cómo se pronuncia. Ah, Sin ningún no, inconveniente. no, para nada. Una vez en un blockbuster, digo, como paréntesis cultural, Ajá. dijeron, señorita Gregoria. Y yo, Ah, ok. sí, no. Entonces, Ajá. volteé a mi esposo y dice, no te llamas Gregoria, no se llama Gregoria. Y dice el chico que atendía en aquel entonces Blockbuster, ¿no? De, ay, una disculpa, ¿no? El silencio incómodo de 2, 3 segundos. Ay, qué bueno, Gregoria es un nombre muy feo, ¿eh? Y yo, bueno, Ok. ok. No, y creo que es algo, pues no sé, que como dices, no está muy presente al tener como que un nombre tan peculiar en las cuestiones de la pronunciación. Entonces sí, Sí, sí creo que es algo con lo que estás, ¿no? sí, no, Constantemente. y aparte, como el nombre es griego, mi papá es griego, Ah, mi ok. segundo apellido es López, Ah, ok. entonces no se Ajá, puede ser más bicultural. ajá, Pero como mi nombre es muy parecido al inicio de mi primer apellido, Georgia ajá, Georgakopoulos, muchas personas lo confunden y creen que soy Georgia Cópulos, ajá, sí, sí, sí. pero no, es porque está repetido, ¿no? O inicia mi Ah, primer apellido como inicia mi nombre, entonces muchas veces es como ok. confuso en ese sentido. Ujú. Ok, ok, forma interesante de comenzar nuestra plática. Sí, sí, sí. Oye, me llamó mucho la atención eso de que tu papá es griego, pero ¿has vivido aquí en México toda tu vida o como qué acercamiento tienes respecto a esa parte de la cultura, por ejemplo? No, no, yo soy de Sinaloa, Ah, ok. cien Ujú. por ciento. Ok. Sí he tenido mucho acercamiento a la cultura de mi papá, toda su familia vive allá. Ujú, Creo que lo único es que realmente no hablo griego, ujú, ok. pero estoy muy familiarizada con la comida griega. De hecho, en mi casa se come frecuentemente. Ujú, Em, He tenido la oportunidad o tuve la oportunidad de visitar varias veces el país para conocer a la familia de mi papá. Entonces, realmente sí he ok. tenido como mucho acercamiento a esa parte. Ah, ok. Digo, Ujú. qué interesante. Digo, al final de cuentas, yo siempre he sido de la idea últimamente como de que al final es probar de todo, como que en toda la experiencia que tenemos de nuestra vida. A mí me Claro. pasaba mucho que ya de repente como que me encapsulaban mucho, o yo mismo, mejor dicho, yo mismo me encapsulaba en decir como de, no, pues podcast, gimnasio, nutrición. Como que me empecé como que a encapsular mucho en eso, ¿no? Y al A final de todos nos cuentas pasa. creo que el expandir tu experiencia, muchas cosas, de que aprender de esto y del otro, al final de cuentas, como que no es volverse tal vez tan experto en un área, pero pues sí conocerla, como que te da cierta cultura general, por decirlo así, para poder incluso extrapolar prácticas de otras cosas a tu práctica más constante, tu práctica profesional en este caso, ¿no? Sí, claro. De hecho, justamente ahorita que lo platicas, estoy como en ese periodo de transición en la consultoría, como de incursionar en otras áreas Ok. dentro de la nutrición, pero no específicamente en la parte del rendimiento, Ujú, que ha sido como mi trabajo a lo largo de todos estos años. ujú, Precisamente por un periodo de transición, me mudé recientemente, me mudé a otro país, ah, ok, entonces estoy como en ese periodo de ok, adaptación y hacer cambios precisamente por lo que mencionas, ¿no? Al final, entre más apertura tengamos a diferentes experiencias, más conocimiento se adquiere ok. y si lo aterrizas en la parte del trabajo o en este caso de la consultoría, pues es una oportunidad interesante para ofrecer
más información, Claro. un servicio más completo. Son nuevas experiencias y nuevas oportunidades, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que Ujú. ahorita que comentabas eso, justamente ayer igual tuve una plática con un buen amigo que se llama Marcos, que es fisioterapeuta. Igual se dedica Ok. como que a hacer divulgación en redes. Él se dedica más como que a esa parte de crear que en Instagram y lo demás. Y justo era eso, ¿no? Que al final muchas veces no puedes empatizar del todo. Tal vez nosotros que tenemos contacto directo con clientes a la hora de la consultoría privada, que igual ahorita me gustaría preguntarte más respecto como que a toda tu trayectoria, pero sí quería comentarte esto, que al final como que al tener esta de tú por tú en la consultoría, pues al final es muy importante entender como que de dónde viene el paciente o todo el contexto del paciente, porque al final de cuentas tal vez él hace una pregunta que en tu mente es como de, ¿por qué preguntas eso, no? Si es muy obvio la respuesta, cuando realmente es el trasfondo de por qué hace esa pregunta, no realmente de tal cual la respuesta tal vez de la pregunta per se. Sí, no, y muchas veces, y a veces eso les digo a mis alumnos a nivel universitario, que muchas veces nosotros asumimos lo obvio, ¿no? O Ujú. creemos que algo que puede ser como muy sencillo para nosotros comprender, por ejemplo, ¿no? Cuando en una asesoría uno a uno intentas dar esta parte de la orientación Ok. del intercambio de alimentos a través del sistema equivalentes, ¿no? La parte de Ujú. las porciones. Sí, sí. Muchas veces creemos que 10 minutos es suficiente para que Sí, el claro. paciente comprenda cómo funciona esta dinámica, ¿no? Cuando a nosotros nos lleva 4 años de licenciatura Sí, sí, sí. familiarizarnos con toda esta parte, ¿no? Entonces, muchas veces, como mencionas, eh, se nos pasa o ciertas cosas que consideramos muchas veces obvias Ajá. o sencillas, realmente no lo son. Sí, Es claro, al parte final. del trabajo, ¿no? Sí, 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 como que al final se nos olvida el trasfondo que ya llevamos, digo, por ahí, incluso me gustaría ya ir encaminando un poquito más la plática después de todas estas preguntillas. Respecto ahora sí, digo yo, ya yo la primera vez que tuve el placer de conocerte fue cuando tuviste un live con un buen amigo mío que tenemos un podcast que es el buen Daniel Álvarez, seguramente Así si lo como ubicas. no. Sí, sí, Él, sí. bueno, tenemos un podcast, yo, él y otro gran amigo que se llama Fernando, y desde ahí te encontré tu cuenta, se me hizo muy interesante, empecé como a conocerte, seguirte y lo demás. Y ahorita que estoy como que en otra etapa de grabando pláticas, al final siempre mi interés es, pues al final sí entiendo como que está esta especialización en nutrición deportiva y lo demás, pero a mí me gusta más como que ir, oye, ok, pero ¿por qué? O sea, realmente cuál es como que el transcurso respecto a por qué ahorita, ahora sí que estás haciendo lo que estás haciendo, pero a mí me daría mucha curiosidad en preguntarte pues en qué momento entras tal vez a nutrición, fue queriendo realmente nutrición, porque me ha pasado muchas veces que platico con amigos, con colegas igual, y me dicen, dice, pues es que dije, pues nutrición se ve medio bien, y al final como que sí me gustó ese camino por la licenciatura. Entonces, platícame un poquillo por ahí. Sí, yo Ok. fui de esos casos eh, donde al final de repente, cuando sales de la preparatoria, es como una etapa confusa de no saber exactamente qué esperar o qué hacer de la vida. Admito que siempre el tema de la alimentación fue algo presente en mi vida. Uno, por la parte que te platicaba del tema bicultural. Eh, en mi casa siempre hubo a lo mejor algunas diferencias en la parte de la alimentación en relación, por ejemplo, cuando iba a comer a casa de amigos, familiares, etcétera, ¿no? Pero también mi papá siempre tuvo un antecedente de dislipidemia. Siempre, desde que yo tengo uso de razón, tuvo alto el colesterol, ¿no? Hipercolesterolemia. Entonces yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención que en mi casa cocinaba, ¿no? Mi mamá para toda la familia, pero mi papá todo el tiempo comía verduras al vapor, pollo a la plancha, un poco Ok. de arroz, a veces un poco de frijoles. Entonces, Ujú. pues cuando vas creciendo era como de, porque tú siempre comes lo mismo y nosotros comemos diferente a lo que tú comes, ¿no? Claro, Entonces claro. siempre fue como de, no, pues es que tu papá tiene problemas con el colesterol, ¿no? Y tiene que cuidar lo que come. Ok. Entonces, digamos que de una forma u otra siempre la parte de la comida o de la alimentación tuvo estas variaciones en mi vida, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero definitivamente cuando salgo de la preparatoria, al investigar toda esta parte de las licenciaturas, Ok. al no saber realmente qué estudiar, vi con un programa de estudios de la licenciatura en nutrición y dije, ay, esto se ve Ok. interesante.
Ujú. ¿Por qué no? ¿No? Y realmente así fue como fui a dar Ok. con la licenciatura. Yo estudié en Guadalajara, como te Ujú. platicaba, soy de Sinaloa, pero me mudo a Guadalajara precisamente para estudiar la licenciatura, porque en ese entonces en Sinaloa no había realmente Ok. ninguna universidad que impartiera esa licenciatura, ¿no? Y con Ujú. todo y las dudas de mi familia de, ¿qué es eso? ¿No? O sea, Ajá. ¿qué va a ser de tu vida? Ok. ¿En qué vas Ajá. a trabajar? ¿No? Ujú. Precisamente porque era una licenciatura que en aquel entonces no se conocía. Y de hecho, justo hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en Tepic Ujú. de trabajo y en Morelia. Y justo en Morelia, en la universidad donde me invitaron a participar, dan la licenciatura de fisioterapia, ¿no? Y muchas veces he platicado con diferentes nutriólogos que si en algún momento de mi vida joven Ok. hubiera conocido la licenciatura en fisioterapia, creo que me hubiera gustado ser fisioterapeuta, ya ahorita Ok. que conozco, pero de nuevo, realmente no era como algo muy, muy conocido. Pero digo, eso es como paréntesis cultural, me parece muy interesante, pero Ujú. así fue como fui a dar con la licenciatura en nutrición, ¿tú crees? Ok, no, qué interesante. Y creo que ahí, híjole, podemos partir de muchísimos puntos. Me vinieron muchas preguntas igual respecto a eso. Digo, para empezar, el simple hecho de que muchas veces estamos forzados, por decirlo así, o más bien dicho, presionados socialmente en el hecho de que saliendo de la prepa, pues eres alguien que tiene 17 años, 18 a lo mucho, y en el de sumergirte de lleno, como que esa diferencia, yo la veo así, esa diferencia entre, ok, pues es como que la prepa, como que la educación, pues sí, al final de cuentas es más cómo te la pasas con tus amigos, allá sumergirte en una universidad, como que esa transición, por ejemplo, en este caso que me gustaría que platicaras, de esos 4 años que tuviste en la licenciatura, pues cómo fue la transición, en qué momento dijiste, ah, ok, pues al final quiero seguir investigando más de eso, igual cómo fue a lo mejor en ese momento tu primera confrontación, por decirlo así, con los contenidos, con los temas, porque creo que, digo, no es algo tan bueno, por decirlo así, pero muchas veces, igual con los colegas que he llegado a platicar, pues tienen esta parte que mencionan que al final como que en la mayoría de sus licenciaturas no había como que un esquema tan bueno respecto a los temas, como que de repente había pues ciertas prácticas respecto a como que tenían muchas dudas, que muchas veces yo igual culpo a esas mismas prácticas porque eso hace que te preguntes, o sea, eso hace que digas, oye, pero pues como que se ve muy drástico, ¿no? Lo que está diciendo de que 1200 calorías para todos, como que dices, ¿será realmente cierto? Y creo que al final eso igual pues ayuda mucho a como que esta ambición de querer aprender o de querer estar más cerca de la verdad o mejor dicho de un mejor abordaje nutricional, ¿no? Entonces pues coméntame un poquillo, digo, respecto a ese viaje, ¿en qué momento dijiste, no, pues sí soy de aquí, mi mero mole, no sé, ahí coméntame un poquillo respecto a eso. Ah, fíjate que yo creo que para mí el tema de la escuela nunca fue complicado. Siempre fui como muy, no sé si disciplinada, creo que no es la palabra, pero siempre fui como muy interesada en la parte muy protocolaria, Ok, creo, no muy ujú. metódica en ese sentido. Sí, sí. Entonces, como que asumo que parte de del tipo de educación pudiera ser, siempre fui como muy disciplinada en temas de la escuela. Ujú. Entonces, realmente cuando tomé la decisión de entrarle con todos los kilos a la licenciatura, nunca, nunca tuve un plan B. O sea, nunca fue Ok, el vamos a ver si esto funciona, no es esto voy a hacer de mi vida y vamos viendo cómo puede funcionar, ¿no? ok, ok. Em, Conforme fui avanzando, me fui dando cuenta que había diferentes áreas de la nutrición. Evidentemente, mi único concepto previo de la nutrición era precisamente la parte clínica, ¿no? Ok. Por las experiencias que te platicaba que yo había tenido en familia. Entonces, en mi cabeza era, pues, un nutriólogo lo que te dice es, te enseña a comer o qué comer cuando estás enfermo. Realmente yo nunca entré con el concepto que a lo mejor muchas personas entran con la parte del control de peso. Ujú. Por mi cabeza nunca fue voy a dedicarme a esto Ok. para ayudar a las personas a perder peso. Mi Ujú. concepto yo creo realmente era de
realmente alguien que tiene problemas del colesterol, lo único que puede comer en su triste vida es pollo, repollo cocido con sal Ok, y ok. frijoles de la olla, ¿no? O un poco de arroz, porque realmente eh, eso era lo único que comía. Wow. Dice, bueno, qué espantosa situación, pero realmente pues, eran las recomendaciones médicas que había en aquella época. Sí, claro. Em, entonces, conforme fue avanzando la licenciatura, me fui dando cuenta que había otras áreas. Ujú. Fui descubriendo aquellas que de plano no eran compatibles conmigo bajo ninguna circunstancia. De Ok. hecho, todavía les digo a mis alumnos que todo lo que tenga que ver con tecnología de alimentos me da urticaria. No Ah, me gusta ok. nada Sí, hasta sí, la sí. fecha. Y curiosamente tuve muy buenos maestros dentro de esa área y dentro de todas las áreas en general. Creo que sí soy orgullosamente egresada de mi licenciatura y la recomiendo todavía al 100%, Ah, ok. porque tuve maestros muy buenos, maestros que eran muy buenos en su área, que tenían mucha experiencia profesional, que eran buenos docentes. Entonces yo creo que en mi caso no tengo como mucha queja al respecto. Ok. Y pudiera decir que a lo mejor aquellos maestros que no consideraba tan buenos, entre comillas, no era por su desempeño docente, era porque eran materias que a mí no me llamaban la atención. Sí, Entonces, claro. evidentemente, mi nivel de atención estaba disminuido, no porque la clase fuera mala o porque el maestro fuera malo, sino Ujú. porque eran temas que a mí realmente no me interesaban. Ok. Y en aquel entonces, la Universidad del Valle de Atemajac, o la UNIVA, que es de donde yo soy egresada, Ujú. tenía el programa de estudios donde en los últimos 2 cuatrimestres de la Ujú. licenciatura se tenían materias de especialidad, optativas de especialidad. Entonces, Ajá. la base de la licenciatura siempre fue clínica, Sí, sí, sí. pero los últimos 2 cuatrimestres se podía elegir entre la especialidad de servicios de alimentación Ok. o la especialidad de nutrición en el deporte. Ok. Y yo la tuve muy sencilla por lo que te platicaba del tema de los alimentos. O sea, el deporte realmente ni siquiera me llamaba la atención. Y eso que jugué Ah, ok. básquetbol toda mi vida. Ah, De ok. hecho, me tocó jugar, tuve la oportunidad de jugar en el representativo de la universidad. Eh, pero realmente como que el tema de la nutrición en el deporte para mí no era algo, un objetivo en sí, ¿no? A mí me Ok. interesaba la parte clínica, en realidad. Ujú. Eh, Y fui a dar en la especialidad o en las materias de especialidad de nutrición en el deporte porque dije, bajo ninguna circunstancia me voy a meter yo a algo de administración, de servicios de alimentos. Eso Ok. no es para mí, para Ok. nada. Ok. Sobre todo porque siempre me di la oportunidad de probar. De hecho, mis prácticas profesionales las hice en un comedor industrial Ah, en serio. y ahí fue donde dije, No, definitivamente no. no, esto no es para mí. Es decir, pensé, bueno, a lo mejor las materias o la parte teórica, vamos experimentando la práctica. A mí no me gusta que me platiquen, entonces yo voy y pruebo. Sí, sí, Entonces sí. hice mis prácticas en un comedor y dije, No. no, esto no es para mí. Y eso fue yo creo como en 7º cuatrimestre, si no me falla la memoria. Entonces cuando ya llego a noveno, a la parte de la especialidad o las optativas de especialidad, dije, no, o sea, lo tengo muy, Ok. muy sencillo y fui a dar a nutrición en el deporte. Entonces llevábamos creo una carga de 6 materias, donde 2 solamente eran de la parte clínica y el resto eran de las optativas de especialidad que elegías, ¿no? Entonces, así fue mi primer contacto en la parte de la nutrición aplicada al deporte. Y todavía ni siquiera ahí Ajá. dije, esto es para mí. Ah, ¿en Simplemente serio? era la mejor opción de las 2 que tenía en ese momento, ¿no? Ok. Entonces yo todavía termino mi licenciatura, y es hasta que llego al servicio social donde me doy cuenta y digo, ok, esto puede funcionar porque justamente hice mi servicio social en una institución deportiva. Entonces Ok. ahí fue donde me di cuenta que era algo que se me facilitaba, por así decirlo, Ujú. o es decir, me parecía un poco más natural el proceso de trabajar con un atleta que la parte del trabajo clínico. Pudiera ser también que tuve más contacto
práctico con deportistas en ese momento que el contacto clínico que había tenido durante la licenciatura. Y eso que tuve prácticas clínicas muy buenas, creo, Ok. pero fue ahí donde dije, esto como que fluye más fácil. Ok. Ujú. No, qué Y padre, durante digo. ese año, así Ajá. me di cuenta. Ujú. Ay, qué padre, ¿no? La verdad, me empiezo a identificar mucho porque curiosamente ahorita eso que platicas, yo la siguiente semana voy a entrar a prácticas profesionales. Entonces, yo ahorita apenas estoy pasando octavo y todavía me queda noveno y décimo de servicio social. Entonces, creo que es bien interesante cómo ahorita al final de cuentas yo veo que la escuela o tal cual el sistema educativo en general, hay puntos o hay, mejor dicho, cierto tipo de sistemas en donde realmente sí beneficia porque tal vez una persona se pueda acomodar a ese sistema, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas respecto a eso, yo soy pésimo con los protocolos, o sea, todo aquello como que digo, no sé, no me gusta, o sea, como que soy muy necio en esas partes y a lo mejor eso a mí me da como que una perspectiva de que no, pues a lo mejor no es tanto para mí así, o como que a veces justamente generas como que esta visión diferente respecto a los profesores. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste ahorita, ¿no? Que a lo mejor aquellos que decías que eras tal vez malos profesores o malos docentes o no eran tan buenos, era muy probablemente porque la materia o la especialidad en ese caso, pues no te simpatizaba tanto. Y igual me identifico bastante porque igual tecnología alimentaria ni administración en servicios de alimentos. He tenido la oportunidad igual de tener materias de esa parte de la nutrición y pues no, la verdad no, la verdad no. Y el semestre anterior igual me di la oportunidad, igual hubo prácticas, pero eran prácticas hospitalarias. Entonces, pues ok, como que entré a ese mundo. Muy poco, la verdad, porque nada más íbamos un día a la semana. Entonces, como que igual empecé a ver como, oye, pues cómo se mueve un hospital, cuál es el labor de un nutriólogo en el hospital, así tal cual. Y lo probé, pero justamente, o sea, no llegó ese punto en el cual decía, uff, sí me llama bastante la atención. Y pues bueno, aquí estoy finalmente, ¿no? Grabando pláticas y preguntando respecto a eso, ¿no? Ya ahorita que tal vez vámonos un poquito más de fondo ya con nutrición deportiva. Si no mal recuerdo, tú tienes Isaac nivel 3, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿sí? Sí, eso dice el papel. Ok, justamente por ahí te quería preguntar. Hace no mucho igual platiqué con el buen Miguel Ángel Rangel, no sé si lo ubicas. Sí, 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 sí. hemos platicado en alguna ocasión por redes, pero Ok. no tenemos el gusto de conocernos. Ajá. Ah, perfecto. Y bueno, igual platicamos toda esta parte como del Isaac, ¿no? De la ocupación que se tiende y digo, me gustaría comenzar por aquí la plática, ¿no? Realmente ya iremos viendo por dónde se puede ir, pero pues platica un poquillo, ¿cuál es el proceso para llegar al Isaac nivel 3? ¿Cuáles son las implicaciones que tú ves a la hora de que tomas las certificaciones? ¿Cómo lo puedes ver más implicado en las cuestiones, pues, de nutrición deportiva? Ahora sí que platícame un poquito más, por ejemplo, respecto a esa rama. Fíjate que mi primer contacto con el Isaac fue precisamente en mi servicio social. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante ese año con una de las nutriólogas deportivas que yo considero eminencias a nivel nacional, que es Liliana Serma, Ok, en el CODE Jalisco. Y tuve la oportunidad de tener ese contacto más a profundidad porque había llevado prácticas antropométricas en la universidad, pero realmente ya llevarlo a la práctica real, pues tuve la oportunidad en el servicio social, ¿no? Y era algo que hacíamos todos los días. Entonces era espectacular porque en mi servicio social yo tuve la oportunidad de ser alguien, de ser una nutrióloga más, ¿no? No era la estudiante de. Entonces también fue muy interesante porque era mucha responsabilidad el trabajo durante el servicio social. Entonces, tuve la oportunidad de adquirir mucha práctica porque era algo que hacíamos todos los días, ¿no? Todo el tiempo. Por lo tanto, decido tomar mi certificación nivel uno justo como 2 meses antes probablemente de terminar mi servicio social y me impactó tanto el curso, la parte de la instrucción y demás, que yo recuerdo que en ese momento dije, en algún momento de mi vida yo voy a hacer esto. No sé en qué año, no sé en qué momento, pero una de mis metas profesionales siempre fue tener esa certificación y poder ser instructora en ese sentido. ok. Yo creo que de nuevo fue como una combinación entre mi experiencia en la parte del servicio social, que fue como
muy interesante en la parte del aprendizaje y también el impacto que tuve en mi primer curso que tuve la oportunidad de tomarlo con la doctora Guillermina de León, que es un nivel 4 criterio que tenemos en México. Ok. eh, y de ahí surge como este punto interesante, ¿no? Ujú. Ya conforme fue avanzando el tiempo, tuve la oportunidad de seguir practicando, ya terminé mi servicio social, tuve la oportunidad de trabajar para una clínica de medicina del deporte y de ahí emigro a trabajar para la división de alto rendimiento de la Universidad del Fútbol en Pachuca. Ah, ok. Ujú. Entonces, también fue muy interesante porque ahí se pudo aplicar o tuve la oportunidad de aplicar también muchos protocolos dentro de la parte antropométrica y de empezar a relacionar ya el concepto de cineantropometría en general, ¿no? La relación que existe entre la forma, las dimensiones físicas aterrizadas a la parte del movimiento humano. Eh, y después de que tuve la oportunidad de trabajar ahí, dije, creo que es momento de seguir avanzando en este punto. Y es cuando decido tomar mi certificación como nivel 2. Ahí en el 2009, si no me falla la memoria, Ay. ya hace Tiene un tiempecito. ratito. Sí, sí, sí. Y de ahí en adelante tuve la oportunidad de trabajar como instructora nivel 2 como apoyo Ajá. nivel 2 en diferentes cursos de certificación, tanto nivel 1, nivel 2 con diferentes niveles 3 Ok. porque en aquel entonces uno de los requisitos para ser nivel 3 era precisamente tener experiencia en formación y en el apoyo a antropometristas nivel 3 en diferentes cursos de certificación. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con diferentes instructores, tanto aquí en México, bueno, aquí en México, mexicanos y extranjeros, y creo que eso también me dio pues mucha oportunidad Ok. de conocer no solamente la parte de la instrucción antropométrica, sino todo lo que va de trasfondo de un curso, ¿no? Todo lo que Sí, sí, implica sí. la organización, la logística, las problemáticas que pueden presentarse, cómo resolverlo y demás. Entonces fue como otra parte también interesante en ese sentido. Y después de mucho tiempo entre si decidía que estaba o no lista para el nivel 3 dije, pues al final es momento de aplicar. Si me dicen que sí, pues qué bueno, ¿no? Ok. Entonces se abrió un curso en Buenos Aires con el maestro Francis Holway ¿Cómo no? y seguí mi proceso, envié mi currículum, hice todo el protocolo y eligieron, me eligieron como candidata, me escriben y me dicen, ¿sabe qué? Pues como que usted se aplica, entonces Qué padre. bienvenida a su curso, ¿no? Ok. Yo no lo podía creer, estaba que muy nerviosa, muy estresada por todo lo que Ok. implicaba, Ajá. pero también muy emocionada porque al final, después del 2007 Ujú. que fue cuando tomé mi primer curso de certificación, dije, bueno, casi como 11 años después, Wow. eh, dije, bueno, es momento de, Ok. y me aceptaron como candidata, me lancé a Buenos Aires, tomé mi curso, afortunadamente lo pasé, Ok. Ok, ok. junto con otros, éramos varios instructores, bueno, éramos varios candidatos entre personas de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, de Brasil, Ok. y fue un curso muy cansado, muy estresante, pero definitivamente muy interesante. Eh, y así fue como fui a dar con la instrucción nivel 3. Ok. Y bueno, creo que ya al haber llegado al curso de certificación nivel 3, yo ya tenía algo de práctica y de experiencia en la parte de la aplicación antropométrica en las ciencias del deporte, que creo que eso fue todavía la parte que más me interesó de tomar la certificación, de cómo a través de la antropometría podemos identificar muchísimos puntos, ¿no? Claro. La aplicación de estos índices antropométricos me parece
todavía algo fascinante, y sobre todo en el área en la que yo he tenido la oportunidad de trabajar más, que son deportes de fuerza, como la parte del estudio de la estructura esquelética nos permite hacer proyección de muchas cosas, ¿no? Y de cómo puede ser de gran utilidad en atletas juveniles, por ejemplo, para la proyección de los picos de maduración, cómo eso nos ayuda a hacer proyecciones del crecimiento muscular en deportistas para, por ejemplo, en categorías de peso, en la halterofilia, donde he tenido la oportunidad de trabajar por muchos años, para precisamente tomar decisiones más acertadas dentro de las estrategias de intervención nutricional para plantear objetivos que sean reales para el deportista Ok. y ya no solamente tantearlo en ese sentido. Ok. Y que no aplica solamente al alto rendimiento, ¿no? Porque en aquellos ayeres el Ujú. concepto del ISAC o de la antropometría en general estaba limitada exclusivamente a la actividad física y ahora sabemos que la aplicación antropométrica va más allá de la parte del alto rendimiento o del deporte. Aplica a muchos otros contextos y a muchas otras áreas. Y incluso esto es un ejemplo que muchas veces pongo en los cursos, ¿no? O incluso a mis alumnos de licenciatura. Digo, bueno, a lo mejor a ustedes no les interesa realmente la parte de la nutrición aplicada al deporte del rendimiento, pero consideren que si les interesa la parte de la consultoría, siempre van a tener el caso de una persona que llega con ustedes buscando una asesoría con un objetivo estético, ¿no? Una persona que va al gimnasio, que lo que busca es pesar 80 kilos en una báscula de los 70 que tiene ahorita, que te platica que por más que le hace la lucha, realmente nunca ha variado su masa corporal ni su complexión física. Entonces, te pregunta si es factible llegar a ese objetivo con la concepción de imagen corporal que esta persona espera, ¿no? Que es la parte del desarrollo muscular. Entonces ya tenemos herramientas que nos permiten hacer proyecciones reales para los objetivos de nuestros asesorados y definitivamente entre más información tenemos, eso nos permite que las estrategias de intervención sean más acertadas en ese sentido. Claro, digo, híjole, se me hace muy interesante toda esta parte de explicación que diste respecto al Isaac, porque creo que muchas veces, particularmente a mí me pasó muchísimo, que cuando yo pensaba Isaac era porcentaje de grasa, y con eso me quedaba, o sea, era como que esa era mi única visión del Isaac, ¿no? Y haciendo mucho, justamente, estaba con un amigo. Y estábamos diciendo, no, pues, ¿qué show con los Isaac, no? ¿Cuántos niveles hay de Isaac? Porque ves que al uno, que el dos, pues que... Y se nos hizo súper curioso nada más entrar simplemente a la página de Isaac, ¿no? A la que tienen, la oficial. Y ahí estaba bien interesante porque ahí te dan el desglose de, oye, esto se necesita para ser nivel uno, o esto se necesita para ser nivel 2, nivel 3 y el nivel 4 como que es lo más top, si no mal recuerdo, en donde incluso creo que te piden investigación publicada respecto a Sí. este tema. Entonces, por ejemplo, digo, ahí igual me causó mucha curiosidad en lo que mencionabas, en cuál es la más notoria diferencia o qué remarcas más de la parte de la certificación en el ISAC 3. ¿Por qué me comentas que fue como que estabas como que angustiada, nerviosa? ¿Qué proceso? ¿Cómo es la evaluación? Obviamente, a grosso modo, para pasar a que te digan, ok, tienes que hacer esto y ya si cumples respecto a eso, puedes obtener el ISAC nivel 3. ¿Cómo es ese proceso? Eh, y justo esta pregunta me la hacían hace un par de semanas de un alumno eh, Ok. que precisamente hace poco tuvo la oportunidad de participar en un curso de certificación nivel 3 que se impartió en Guadalajara. eh, y él me platicaba esto, ¿no? Me preguntaba esto, ¿cuál es la diferencia? Me decía, entre un nivel 2 y un nivel 3 porque muchas veces consideramos o lo limitamos a la parte práctica. Son las mismas medidas, sí, son al final de cuentas las mismas variables antropométricas en nivel 2 y nivel 3. Tu error técnico de medición sí debe ser menor, es decir, tu precisión y exactitud tienen que disminuir. Al final, el error técnico es esta variabilidad que existe entre las mediciones interevaluador, es decir, entre tus propias mediciones en comparación con un criterio, es decir, alguien que tiene un error técnico de medición más bajo que el tuyo, que en este caso es tu instructor. Entonces, no solamente debes ser más preciso y exacto al momento que tomas tus medidas, sino que el nivel 3 te prepara para ser instructor. Es decir,
No es suficiente con que tú te sepas el manual o que tengas precisión y exactitud Ok, al momento de medir. Es desarrollar esta capacidad de poder enseñarle a otra persona ok, a medir de esa forma, ¿no? Y claro. no solamente el hecho de el protocolo antropométrico a través del manual, eh, Ujú. que es la estandarización antropométrica, sino también muchas cosas relacionadas con la ética y la proxemia, variables que puedan alterar la parte de los resultados, la interpretación de los mismos. Entonces, realmente el nivel 3 es lo que te evalúan es que sepas cómo enseñar esa parte. Y eso es lo complicado, ¿no? La Ok, parte de la instrucción, porque de repente, y también le platicaba, en los cursos puedes tener personas que ya tienen experiencia en la práctica, eh, pero también puedes tener personas que no. Y también es el saber manejar ese tipo de situaciones, porque al final no es simplemente, ah, no, pues no tiene experiencia, no sabe medir, pues va a reprobar, que le vaya bien, ¿no? Es ok, precisamente parte de tu responsabilidad como instructor intentar agotar todas las herramientas posibles y todas las fuentes de información y técnicas para lograr que tus candidatos lleguen a aprobar el curso, es decir, que logren reunir el conocimiento, la velocidad, la precisión, el conocimiento teórico también para poder convertirse en técnicos antropometristas. Y que al final el ISAC, más que ser un papelito en inglés que se ve muy bonito colgado en la pared, es una sociedad que intenta, con el objetivo de la estandarización, el desarrollo de información, que muchas veces esa es la parte a la que no le prestamos tanta atención, ¿no? Es decir, no claro. es solamente un documento internacional, es precisamente una invitación a el desarrollo, a generar información que hace muchísima falta, todavía hace mucha falta información, referencias antropométricas, no solamente a nivel internacional, sino incluso a nivel nacional. Por ejemplo, si tú buscas referencias antropométricas de diferentes disciplinas deportivas en México, Ok, no hay realmente mucha información. Muchas veces tenemos que hacer comparativas con atletas de la misma disciplina que tienen un fenotipo totalmente diferente, pero que al final es lo que existe, ¿no? Porque también hay que utilizar referencias para validar nuestras decisiones de intervención nutricional. Entonces, imagínate qué interesante que siendo todos ISAC, es decir, teniendo esta estandarización antropométrica, podamos hacer equipos de trabajo y en base a eso generar información, referencias antropométricas en diferentes áreas que nos permitan seguir avanzando, que la ciencia antropométrica y que la ciencia de nutrición y que las ciencias aplicadas al deporte vayan creciendo. Ese es el objetivo real del ISAC en ok. sí. Venga, ya regresamos a la segunda parte de la plática y pues bueno, creo que estaba muy interesante todo lo que estabas desarrollando respecto, definiendo, delimitando las aplicaciones que tiene el ISAC. Digo, se me hizo muy interesante justo esa parte que mencionas al final de cuentas de la investigación, ¿no? De la literatura, que muchas veces la gran mayoría nos tenemos que basar en cosas, investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en lo como que tratamos de extrapolar, pero sí, justamente muchas veces se olvida o se mantiene como que la parte de importa la población donde se esté aplicando, ¿no? Porque al final de cuentas no es lo mismo hacer ciertas prácticas tal vez que hay en Estados Unidos o que hay en población mexicana, ¿no? Creo que es algo que muchas veces puede llegarse ahí a colarse, el simple hecho a lo mejor de que muchas veces lamentablemente en redes, y es algo en lo que comúnmente veo y comúnmente es lo primero en lo que se cae, porque yo caí totalmente en la hora como de ver, como de no, pues yo soy basado en evidencia, yo creo que esto es así o así, y muchas veces nada más queremos tener la razón respecto a la conclusión de un artículo. Y creo que al final de cuentas, igual ahí, híjole, es un tema respecto al que muy probablemente podamos desarrollar muchas opiniones. Entonces, pues bueno, coméntame un poco respecto a eso. Digo, antes de pasar, ahora sí quería hacerte una pregunta ya más respecto a nutrición deportiva, pero este tema se me ocurrió y se me hace interesante tu opinión.
Creo que al final, como dicen en mi pueblo, todo el mundo habla de cómo le ve en la feria. Ok. ¿Por qué? Porque al final, dentro de la práctica de la consultoría, siempre tu experiencia, Ujú. las estrategias que tú has implementado y que han funcionado, deben tener un respaldo en base a evidencia. Claro, Sin embargo, lo que también es cierto es que existen diferentes enfoques de cómo aplicas tú la información claro. dentro de un contexto ético y profesional, por supuesto, ¿no? Ujú. Pero siempre existe esta oportunidad de hacer ciertas variaciones dependiendo de las características del individuo con el que trabajas, del contexto que tiene. Y eso también nos permite identificar algo que para mí es muy, muy importante y que sobre la marcha he tenido la oportunidad de aprender, es que no todo es para todos, independientemente de la parte de la evidencia, ¿no? Y la evidencia lo dice. Un consumo energético, un consumo de macronutrientes está este rango, ¿no? Ujú. Para personas un rango mínimo les es funcional, para personas un rango máximo es funcional, para otras Claro, personas un rango promedio es funcional. Y la evidencia está ahí, te dice el rango. Es tu experiencia y tu criterio como asesor lo que te permite tomar la decisión de cuál es el rango que consideras más adecuado y aún así ir ejerciendo variabilidad. Yo muchas veces se los explico a los pacientes, a los atletas con los que tengo la oportunidad de trabajar. La propuesta del diseño de trabajo de nutricional va a presentar variaciones sobre la marcha. claro. ¿Por qué? Porque esta comunicación fluida es importante porque al final eres tú quien está siguiendo el programa de alimentación y eres tú quien siente los efectos de, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque si al final existen variaciones en tu entrenamiento, evidentemente esto va a tener un impacto en tus necesidades energéticas, en la distribución de macronutrientes, si no estás descansando correctamente. Es decir, Claro. siempre hay situaciones en la vida deportiva Sí, que sí, sí. pueden implicar cambios en las estrategias de trabajo. Entonces, no es un plan absoluto a seguir. Claro. Es una propuesta inicial de diseño que va a ir cambiando conforme las situaciones vayan cambiando. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahora mis cargas de entrenamiento van a aumentar. Decidí inscribirme a esta competencia, tuve una lesión y al final tengo que estar fuera una semana. Todas esas condiciones al final del día implican variaciones en los programas, en las estrategias de intervención nutricional y ahí es donde la parte de la experiencia como asesor, tu criterio como asesor, también tiene un peso importante, todo basado, por supuesto, en la evidencia científica en ese sentido. Por Ok. lo tanto, al final, y creo, o al menos en mi caso, ese siempre ha sido como un punto que me detiene mucho a mí en la parte de las redes sociales, Sí, sí, es sí. que también la divulgación de contenido es complicada porque al final de las personas que te sigan, que pueden ser muchas o pocas, tienen contextos diferentes, tienen entrenamientos diferentes, tienen objetivos diferentes. Entonces, muchas veces el depende es la palabra clave en ese sentido, ¿no? Claro. Pero también muchas veces quien lo lee, quien lo ve, quien lo escucha, puede considerarlo como tú platicas, como una verdad absoluta Sí, claro. independientemente de si tu objetivo es diferente, si tu estructura de entrenamiento es diferente, si tú buscas rendimiento, si tú buscas estética, si tú solamente estás haciendo actividad física por salud, si tú no haces ejercicio, si tu estilo de vida es totalmente diferente. Entonces, también, y admiro yo mucho a los creadores de contenido en ese sentido, porque precisamente es un arte tener que encontrar como este punto medio de información que puede llegar a ser funcional hasta cierto punto para gran parte de la población, pero que al final puede no aplicar para todo el contexto. Entonces, y ahí es donde también puede ser una ventana de oportunidad o un pie a muchas discusiones que pueden presentarse, ¿no? Porque al final volvemos a lo mismo. Eh,
no todo es para todos en ese sentido. Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, creo que algo que a veces yo me pongo a pensar respecto a eso es que las redes sociales son muy grandes, son fabulosas. Yo particularmente agradezco mucho porque realmente me abrieron el campo a conocer a grandes personas como tú, a grandes colegas que igual he contactado, que he abierto proyectos y me han ayudado mucho, pero me he dado cuenta que algo que realmente hace frágil, por decir, a las redes sociales es la regulación, porque no hay regulación para nada. O sea, puedes subir lo que quieras, a la hora que quieras, como quieras. Y al final de cuentas puedes tener a alguien, a un divulgador, Hoy a un científico. creo que te me congelaste. No sé si tú me ves y me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya, Ahí estoy. ya, Perfecto. Sí, ¿sí me ves bien? Sí. sí, sí, Excelente. ya. Ahora sí, perdóname, Ajá. en qué punto me quedé? ¿En dónde te quedaste? Nos quedamos en la falta de regulación. Ajá, te comentaba que respecto a esta falta de regulación que yo puedo notar, porque puedes tener a personas, a investigadores, a científicos muy buenos en su área, publicando en Instagram cosas que, repito, es información que ellos exponen y al final de cuentas está atada a la perspectiva de quién consume esa información, pero realmente al final es una muy buena información porque tal vez estás hablando de un especialista en el tema y al mismo tiempo podemos tener el otro extremo de redes en el cual es alguien que al final de cuentas que están muy extremistas respecto a cierto punto, porque al final de cuentas eso es lo que tiene engagement, o sea, que seas extremista, que trates como que de llevar cierta banderilla de no, pues yo soy de este team, yo soy del otro team. Entonces yo creo que es algo muy curioso, porque al final de cuentas, si lo queremos ver así, el regulador de las redes, de cada persona, al final de cuentas, cada quien es su regulador, y ese regulador yo lo veo que es más pues el pensamiento crítico, ¿no? Respecto a cómo obtienes la información, es como de bueno, pues sí, sé que estoy expuesto a muchas cosas en redes sociales, o sea, el tipo de información que hay es abismal, yo creo, pero siempre como que teniendo en cuenta que debemos como que cultivar esta parte del pensamiento crítico ayuda mucho a que realmente sepas como de, oye, qué tipo de información estoy consumiendo y aprender a navegar las redes sociales, porque eso igual es un completo mundo, ¿no? O sea, entender como de que, oye, yo sé que esto que estoy viendo ni es tan, por decirse así, real posible, porque muchas veces como que hay un esquema de ilusión detrás de a lo mejor de un reel, de un post o de una historia incluso, entonces como que tratar de ser como que delicado con esa parte, no sé, es algo sumamente interesante y repito, muchas veces el crear contenido, ya sea, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, que realmente pues es eso, ¿no? El algoritmo premia el hecho de que alguien se quede más tiempo en tu cuenta y al tener como que el feedback de que, oye, pues estoy hablando respecto a que los carbohidratos son lo peor del mundo y esto me dio 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 100,000 seguidores, pues al final es como una retroalimentación misma que da la red social, como que es un poco engañosa en esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tú dices, pues por este lado me está yendo bien y yo voy a seguir haciendo lo que al final de cuentas me genere más visualizaciones, que muchas veces se refleja pues igual en lo económico, ¿no? Yo creo que es algo que últimamente pues al final está presente, ¿no? Digo, por ahí me eché un clavadillo a tu Instagram y yo me di cuenta que empezaste como que a publicar o compartir información desde 2017 más o menos. Igual esa pregunta iba por ahí. ¿En qué momento redes sociales Soy la entra? persona más inconstante del mundo. Por eso siempre les digo a mis atletas que nunca triunfaré como influencer. Precisamente por lo que te platicaba, creo que no he encontrado un punto de compartir información o cómo plantearlo hasta cierto punto con la responsabilidad que te mencionaba hace un momento, de que al final no todo es para todos, ¿no? Eh, y que sí, a lo mejor mi enfoque es principalmente hacia la parte del deporte, pero pues al final también de repente me escriben personas que no son físicamente activas o que están buscando cambiar esa parte dentro de su estilo de vida. Entonces también muchas veces me parece como un punto muy delicado el divulgar información que muchas veces pueda considerarse que pueda ser apto para todas las personas, ¿no? Por eso
siento que esta parte de la comunicación masiva implica mucha responsabilidad en ese sentido. Pero también creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Es Claro. decir, yo en base a, o yo considerando lo que publico, lo que expreso como un profesional dentro de las ciencias del deporte, dentro de las ciencias de la salud, pero también quién lo ve y cómo lo ve. Como mencionas, Claro. la parte del pensamiento crítico o el análisis. Y yo muchas veces intento explicárselo a mis alumnos así, ¿no? Porque de repente, no es que ya vio lo que publicaron, lo que... Digo, muchachos, es que al final del día siempre he creído que es una responsabilidad compartida en ese sentido, ¿no? Claro. Yo que ofrezco el servicio y tú que contratas el servicio. En este sentido, eh, yo publico la información y quien consume la información. Porque desafortunadamente el área de la alimentación, la nutrición, el estilo de vida, probablemente no ha adquirido la importancia o el peso que debería tener a estas alturas. Sí, claro. Y como te platico, siempre se los intento planteárselos a mis alumnos así. Es como cuando tú te quieres operar la nariz, Ok. ¿no? Ajá. ¿Con quién te operas la nariz? Con un cirujano. ¿No? Sí, ¿Con sí, qué sí. cirujano? No, pues lo investigas, te Sí, sí, sí. documentas, Claro. buscas trabajos previos, contactas a personas que ya han tenido la oportunidad o que fueron pacientes de Ujú. X o Y médico, buscas que esté certificado, que Claro. en la parte de las ciencias del deporte, de la alimentación, técnicamente debería de ser lo mismo, ¿no? Sí, Es claro. decir, sí, eh, mi alimentación es algo importante, mi entrenamiento es algo importante, mi estilo de vida en general es importante, por lo tanto, técnicamente lo más adecuado sería buscar a alguien con un trasfondo de preparación profesional, de Claro. experiencia profesional e incluso con todo y eso, que sea afín a mí, porque Claro. también ese es el punto, ¿no? Para todo hay público. Hay Sí, sí, personas sí. que se sienten cómodos con un asesor que trabaja bajo este concepto, con este tipo de dinámicas, con este tipo de diseño, incluso hasta de programas de alimentación, y al final de cuentas es Claro. válido, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. es técnicamente, son como muchos filtros, ¿no? Y al Sí, sí, sí. final llevar esta parte de la asesoría con eh, tu asesor nutricional, con tu asesor en entrenamiento, pues también implica esta parte de hacer clic con, ¿no? Lo que dice me hace sentido, su forma de trabajo me gusta, el seguimiento que realiza me gusta, entonces también incluso eso es importante, es decir, no es solamente el hecho de que se tenga el conocimiento, la experiencia, la técnica y demás, es Claro. también muchas veces que quien contrata tu servicio se siente cómodo con tu forma de Ok. trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, Ujú. habrá quien se sienta cómodo con estrategias que a lo mejor son un poco más estrictas y no hablando en temas de extremos de alimentación, sino de estructuras de trabajo diferentes, ¿no? Incluso lo Claro. platicamos hasta de menús, ¿no? Sí, Hay claro. quien le gusta trabajar con un menú semanal, hay a quien le gusta trabajar con porciones de equivalentes, hay quien le gusta trabajar con gramos, hay quien le interesa trabajar con porciones o con unidades un poco más prácticas, Ok. que al final volvemos a lo mismo. Hay etapas y hay personas con las que ciertas estrategias son funcionales y que a lo Sí, mejor claro. ser más estrictos desde un principio puede no ser lo más acertado en ese sentido, ¿no? Ujú. También es válido. Por eso, de nuevo, siempre lo diré, no todo es para todos. Y existen una gama impresionante de estrategias de trabajo, existen muchos asesores, muchas estrategias diferentes y al final es válido que se tomen decisiones en base a eso, ¿no? Entonces, por eso creo que es una responsabilidad compartida en ese sentido. Pero sí, el tema de las redes es Sí, un tema. sí, totalmente. Digo, me gustó mucho esa forma en la que interpretaste, aunque que mencionaste respecto a quién buscas
el simple hecho a lo mejor de operarte en la nariz o el simple hecho de hacer una cirugía tal cual, ¿no? Al final de cuentas tratamos como que muchas veces se da esa irrelevancia a la nutrición o al plan, es como de pues voy a ver quién pues me sale más en Instagram o lo demás, como que al final de cuentas igual es esa parte de dar responsabilidad a quien consume, porque al final de cuentas es eso, y repito, ¿no? Es imposible poder tratar como de llegar a todos o tratar como de al final de cuentas lo que en ese momento está siendo popular es respecto a algo y al final no podemos eliminar de eso, no podemos luchar contra ciertas cosas, lo mejor que podemos hacer es tal cual hacer lo mejor que podamos en cuanto a trabajo y entender que justamente es eso, es una responsabilidad no solo mía de producir contenido, sino tuya también de crear. Y mira, ahorita justamente ya puedo dedicarle los últimos minutos que aún quedan, que muy probablemente, no sé si alcancen, pero ahorita con las preguntas que te voy a hacer, respecto justo a esto que mencionabas, que los tipos de personas. Aquí mi pregunta era más respecto a nutrición deportiva y en cómo tú delimitarías un atleta de alto rendimiento, porque creo que muchas veces puede llegar a transgiversarse. A mí me pasó muchísimo que pensaba que por ir al gimnasio 5 días a la semana era un atleta. Entonces creo que al final de cuentas me gustaría mucho tu interpretación a cómo lo ves tú, cómo delimitarías qué es un atleta de alto rendimiento, o sea, o incluso también qué características ves dentro de esos mismos, porque al final de cuentas igual un atleta de alto rendimiento que llega a cierto nivel en su deporte, pues muchas veces también tiene mucho que ver respecto a cómo él tiende hacia esos deportes, ¿no? Digo, igual me gustaría que me comentaras respecto a la genética, qué tantas cuestiones genéticas pesan en cuanto al rendimiento deportivo. Muchas. Eh, Bien, dice quien sí sabe este tema, que es el maestro Francisco Colway, que la parte de la optimización nutricional va de la mano de la estructura física, de la parte genética, ¿no? Hablando en temas, por ejemplo, de composición corporal. Ok. Nuestra estructura eh, delimita muchas cosas. Un elemento no plástico, es decir, que no es modificable ni con alimentación ni con entrenamiento, que es nuestra estructura esquelética, es la base para delimitar todo eso. Y es muy interesante cómo analizando o a partir de que analizamos eso, se puede hacer proyecciones de muchas cosas. Eh, yo siempre intento planteárselos hacia mis atletas. Los huesos funcionan como los cimientos de una casa. Entre más grandes son los cimientos, tiene la capacidad para soportar una casa más grande. Con los huesos sucede exactamente lo mismo, aplicado a la masa corporal, al desarrollo de masa muscular y de nuevo, tomando o haciendo un análisis más profundo de eso nos permite también tomar decisiones más acertadas, uno, al momento de plantear objetivos que sean más reales y dos, a plantear también estrategias de intervención nutricional que sean más adecuadas o más acertadas. Y eso también muchas veces nos ayuda o le ayuda al deportista o al atleta de alto rendimiento a quitarse un peso encima, porque muchas veces los atletas no comprenden por qué a pesar de que son disciplinados en su entrenamiento, en su alimentación, en su descanso, no se ve el resultado que esperan o que les gustaría y que muchas veces va delimitado precisamente por características de ese tipo, hablando en aspectos antropométricos, ¿no? De composición corporal, incluso en la parte de biomecánica, ¿no? En la parte de los levantamientos, por ejemplo, ¿no? Disciplinas que ahorita están muy de moda porque están abiertas a todo público, como lo es el CrossFit, Ujú. que tiene elementos de levantamiento de peso olímpico o de halterofilia. Evidentemente, la estructura antropométrica ideal de un levantador de pesas implica un torso más largo, extremidades más cortas, porque eso da una optimización biomecánica al momento del levantamiento. Si tú Ok, tienes las extremidades más cortas, la distancia en la que viaja la barra del piso hasta la extensión máxima es menor. claro. Si tú mides un 80, Ujú. al momento aparte de extender los brazos por arriba de tu cabeza, pues estamos hablando que la barra tiene que viajar, ¿qué? 2,5 metros, probablemente. Entonces, muchas veces encontramos frustración en movimientos de ese tipo, en disciplinas, de nuevo, como el CrossFit, donde hay una
población muy heterogénea, porque de nuevo, al final existen competencias para principiantes y va avanzando en el nivel competitivo, ¿no? Pero muchas veces no entendemos por qué en ciertas estrategias, en ciertos movimientos puedo no ver el resultado que me gustaría. Y muchas veces también tiene que ver con la biomecánica de nuestra estructura antropométrica, que eso no nos ayuda a. Claro, eh, ok, y también, de nuevo, son eh, puntos interesantes a explicarles a las personas físicamente activas o atletas más amateur, claro, de por qué muchas veces el desarrollo de su rendimiento puede no estar o no estarse presentando como les gustaría. Y evidentemente también, conforme mayor demanda de intensidad, de cargas de entrenamiento, eso va o requiere mayor atención en la parte de la alimentación, en la parte del descanso, incluso en la parte de la utilización de ergogenia, de ayudas ok, ergonutricionales, porque al final del día el atleta que tiene un enfoque de rendimiento tiene un desgaste energético impresionante, y más si claro, estamos hablando de un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento entrena en promedio 5 horas, 6 horas probablemente al día, al menos los atletas elite y profesionales con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, o atletas juveniles de alto rendimiento, son al menos 2 sesiones al día de 2 horas, 2 horas y media, probablemente a veces hasta 3. ok, Muchas veces en periodo competitivo llegan a tener hasta 3 sesiones al día wow, de entrenamiento. Entonces, eso se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque tus ventanas de alimentación están limitadas. O sea, tienes que claro, considerar el periodo de entrenamiento, el desgaste físico, el estrés gastrointestinal también derivado de cargas de entrenamiento muy importantes. Entonces, muchas veces se despiertan, comen, entrenan, comen, se bañan, escuela, fisioterapia, comen, descansan 1 hora, comen, entrenan, comen, duermen y al día siguiente, ¿no? Entonces wow, sí, sí, se sí, vuelve claro, realmente muy complicado en ese sentido. Y sobre todo cuando buscamos objetivos de aumento de la masa corporal, aumento de la masa muscular, o en periodos de entrenamiento de cargas muy elevadas donde realmente tienen que comer hasta por los codos. Se vuelve muy ok, complicado. ¿Por qué? Porque hay que encontrar estrategias para evitar que el atleta se sienta lleno gran parte del tiempo, ¿no? Porque claro, al final del día, si no logra cubrir o no logra la ingesta de toda ujú, la cantidad de alimento que viene delimitado, pues, no se logra el objetivo, ¿no? Es decir, va a estar en el déficit o en un déficit energético y no vamos a claro, lograr llegar al objetivo de. Por eso muchas veces las estrategias de intervención nutricional dentro de la nutrición en el deporte es importante plantearlas para aquellos que buscan un objetivo estético y aquellos que buscan un objetivo de rendimiento, porque en el rendimiento la alimentación es totalmente diferente cuando lo que buscas es principalmente estética. Entonces, son puntos importantes a plantear desde el principio. ¿Qué quieres lograr, no? ok, ahí justo esa parte del rendimiento y la estética igual, por ahí me aventé unos podcasts que tenías también ya grabados por ahí con distintas personas y algo que me llamó mucho la atención respecto a este desarrollo que estabas teniendo de estos temas era la parte de orientación alimentaria en los atletas, ¿no? Porque a lo mejor puedes encontrarte, no sé, igual esto lo hablo desde la ignorancia, nunca he tenido el gusto de tratar o de poder llevar a un atleta de alto rendimiento, pero infiero que a lo mejor el hecho de tal vez tener esa disciplina tan impregnada, eso hace que a lo mejor sea más cuadrado con su alimentación, ¿no? Puede que a lo mejor ya Totalmente. sea como que tenga esa disciplina tan marcada en de si me dice esto, es esto. Por ejemplo, en cuestiones de orientación alimentaria, específicamente para estos atletas, que supongo que es para poder, al final de cuentas, como que llevar una vida dentro de lo normal antes o después de sus competencias, ¿no? Que a lo mejor son momentos en los que nada más el foco es tal vez entrenar, comer y dormir, descansar lo demás. Platícame un poquillo igual de ese término de respecto de orientación alimentaria en atletas. Am, Trabajar con atletas tiene muchas ventajas, ¿no? Y muchas veces lo he platicado con nutriólogos clínicos.
Les digo, a mí la vida del deporte es espectacular porque el atleta hace muy sencillo mi trabajo en muchas cosas, ¿no? Como platicabas o mencionabas tú, el tema de la disciplina es algo fundamental en el atleta de alto rendimiento. Am, y muchas veces también hasta les llego a decir que tienen una vida muy aburrida, ¿no? ¿Por qué? Porque al final Ok. todo gira en torno a Sí, sí, sí. el deporte, ¿no? Todo aquello que pueda ayudarme a mejorar un segundo, una libra, un kilo, eh, se aplica. Pero también al final del día los atletas tienen temores muy parecidos a la población en general, hablando en aspectos de alimentación, ¿no? De Ok. nutrición, de ayudas ergogénicas, am, mu- una tendencia muy marcada muchas veces a consumir productos o suplementos que pueden no ser funcionales para ellos, que incluso pueden llegar a poner en riesgo temas de dopaje, por ejemplo, al utilizar suplementos contaminados, porque el máximo exponente de esa disciplina dice que lo consume, ¿no? O es la imagen Claro. de, y si al final yo espero el mismo resultado, hay que hacerlo. También en deportes, por ejemplo, donde la composición corporal juega un papel muy importante, o en deportes, en disciplinas por categorías de peso corporal, también es un trabajo de orientación uno a uno muy, muy constante, precisamente por el temor a el cambio de peso, es que si tomo más agua voy a subir de peso, es que consumir bebidas deportivas, eso tiene un montón de azúcar y eso puede contribuir al aumento de mi porcentaje de grasa, es decir, también les preocupa o tienen preocupaciones similares a el resto de la población, pero que puedan tener un impacto o una merma sobre su rendimiento deportivo, porque al final lo que se busca es precisamente eso, que el rendimiento siempre vaya mejorando. Entonces, todo aquello que ellos en algún punto puedan considerar que pudiera mermarlo, también es un trabajo constante uno a uno. Mira, sabes que esto no lo necesitas, esto sí, es importante generarse hábitos, cambios en las estrategias de alimentación también. Entonces, hay puntos que sí son muy sencillos, pero también hay otros puntos que pueden llegar a ser todavía más complicados en relación con trabajar con población que no busca o que no lleva un objetivo de rendimiento. Ok, pues perfecto, digo, un tema con el cual tenía muchas ganas de platicar. La verdad es que todavía tengo ahí un par de temas pendientes, pero igual no quisiera aprovecharme mucho de tu tiempo. Realmente la plática que tuvimos fue muy, 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 muy buena. Me gustaría que antes de terminarnos la plática, algo que quisieras comentarle al público respecto a, digo, redes sociales, obviamente las vamos a dejar aquí abajo para que vayan a seguirla. Sin embargo, algún aviso que quieras dar respecto, no sé, aquí adelante, es tu espacio. Bueno, realmente agradecerte la amable invitación a esta interesante plática, eh, Gracias. que con gusto me encantaría lo repitiéramos en algún punto más adelante. Y bueno, realmente más que a dar cualquier aviso parroquial, Sí, sí, sí. es simplemente agradecerte la invitación. am, y yo creo que también siempre es escuchar a otras personas, la experiencia de otras personas enriquece mucho la parte de nuestro conocimiento, y muchas veces también puede despertar Sí, más claro. dudas, ¿no? Eso es también lo interesante y lo complicado del conocimiento, que conforme más vamos adquiriendo, evidentemente, pues más sentimos que más nos hace falta. Sí, totalmente, Entonces, totalmente. me parece como muy interesante la oportunidad que le brindas a quienes te escuchan de em, escuchar opiniones diferentes sobre muchos temas que muchas veces pueden ser de gran interés y que muchas veces no se abordan, ¿no? Como algunas de las preguntas que me platicabas ahorita, que a lo mejor para algunas personas puede resultar interesante e incluso hasta orientación de algún modo. Claro. Así que, pues, muchas gracias. No, 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 al contrario, gracias a ti, realmente disfruté muchísimo la plática, igual muchas gracias por tu valioso tiempo
Y ahorita digo ahí para agregar un poquito respecto a lo que comentabas, pues igual creo que esa siempre es como que la intención, el venir a platicar. Platicar es pues muy bonito el hecho de poder coincidir respecto a ciertos temas y como poder lanzar distintas opiniones y discutir las opiniones y al final de cuentas esa siempre es la intención de traer a los invitados. Al final es pues simplemente platicar respecto a temas. Sí, tengo la gran satisfacción que muchos de ellos me han dicho que al final de cuentas es eso, ¿no? Se siente más como una plática, más que tal cual una entrevista, así. Entonces, pues nada, repito, muchísimas gracias por tu tiempo y pues sí, Gracias totalmente a ti. las puertas abiertas, ¿no? La verdad es que sí, sí me quedé con unas preguntillas extra, entonces espero podamos hacer, Anótalas y después las platicamos. por supuesto que sí. Entonces lo dejamos para la segunda plática y pues Va que bueno, va. aquí dejamos este episodio. Muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube, también los que nos escucharon en Spotify. Les mandamos un saludo, un abrazo. Repito, redes sociales de los dos aquí en la descripción en YouTube. Si están en Spotify, pues dense una bolsita por YouTube. Nada, igual a los de YouTube me ayudaría mucho si se suscriben al canal. Ya estamos cerca ahí de llegar a los 1000 suscriptores. Entonces, pues nada, muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente plática. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bye.